En este circuito lo que se busca es calcular cuál es la corriente y el voltaje en cada una de estas resistencias. Entonces voy a ir guiando los pasos. Ahí está todo el procedimiento, pero si es mucho, entonces voy a ir guiando para ver exactamente qué hice y cómo llegué a la respuesta que está en esta parte. Cuánto voltaje y cuánta corriente hay en la resistencia 1, en la resistencia 2, en la resistencia 3 y en la resistencia 4. Lo primero que hago es empezar a calcular el circuito equivalente. Estas dos resistencias, la de 15 y la de 35, las voy a sumar de forma paralela. La manera en la que yo hago es siempre dividir 1 entre el inverso de cada una de estas resistencias sumadas. En otras palabras, es 1 entre 15 más 1 entre 35. Si tuviera otra resistencia por acá en paralelo, sería, por ejemplo, una resistencia de 20, sería 1 entre 20, una de 50, 1 entre 50, en fin. Ya que tengo esta parte, la manera en la cual yo voy a hacerlo es sumando estas dos primero, y lo más sencillo en este tipo de resistencias, que solamente son dos, es multiplicar los denominadores y sumar los numeradores. Ahora, como tengo este 1 acá, cuando yo hago la simplificación de esta fracción, este 1 es como si también estuviera dividido con otro 1. Voy a ponerlo por acá para que se vea. Entonces, es este, bueno, voy a ponerlo de hecho abajo. El 1, este de acá, y voy a poner un 1 que está dividiéndolo, y entonces lo que hago es multiplicar este por esto de acá, y luego la parte del medio, que me va a dar como resultado esto, 1 por 15 por 35, y esto va a quedar en el numerador. 1 por 15 más 35 queda en el denominador. Ya que tengo eso, al realizar la operación me da como resultado un 10.5. Significa que estas dos resistencias, al juntarlas, la puedo poner como una sola de 10.5. Ya que tengo esto, ahora solamente me queda este circuito en serie. Entonces lo que hago es sumar 20 más 10.5 más 40, lo que me dará como resultado 70.5. Tengo el voltaje y la resistencia de un circuito, que es el circuito equivalente. Voy a calcular cuál va a ser la corriente y lo hago dividiendo el voltaje de 250 entre 70. Después, el resultado de 3.546 será la corriente que va a atravesar todo el circuito. Sale de la fuente de energía, la pila o lo que sea que esté dando la corriente, y va a atravesar todo el circuito. En un circuito en serie la corriente va a ser la misma, por lo cual yo puse que la corriente en esta resistencia, en la de 10.5 y en la de 20, es de 3.546. Lo que me falta en esta y en esta es el voltaje solamente. Aquí, cuando calcule el voltaje, debo de tener en cuenta que esta proviene de la suma de dos resistencias. Entonces, voy a calcular primero el voltaje de 20 que estoy poniendo acá. Voltaje de 20, de acuerdo a la ley de Ohm, es 20 por 3.546, me da el 70.92 volts. Luego voy a realizar lo mismo, 10.5 por 3.546, me dará como resultado el 37.233, y lo mismo con el 40 por 3.546. ¿Cómo me doy cuenta que estoy bien al realizar este procedimiento? Cuando sumo los voltajes, me tiene que dar el mismo resultado, un 250. Ya que hago esa comprobación, si bien no es necesaria, es recomendable para poder seguir y no cometer las equivocaciones. Entonces lo que voy a hacer es calcular la corriente de esta resistencia, pero de las originales. Recordemos que esta proviene de la suma de estas dos. Yo sé que el voltaje en un circuito en serie va a ser el mismo. Significa que este voltaje, el del 10.5, que es 37.233, será el voltaje que tenga tanto en esta resistencia como en esta resistencia. Debido a que ya tengo la resistencia y el voltaje, lo que me faltaría es la corriente. Ya que tengo la corriente, ya que tengo el voltaje y la resistencia, voy a calcular la corriente dividiendo el voltaje entre la resistencia por la ley de Ohm. 37.233 entre 15 me dará 2.482. La corriente de la resistencia de 35 será el 37.233, este voltaje, dividido entre la resistencia de 35, 1.0638. Como sé que estoy bien, al sumar estos dos valores, me tiene que dar este valor.
Y es que la resistencia, si la pudiéramos ver, se comporta de esta manera. Va, en este punto tiene dos caminos. Ahora, no se va a dividir de la misma forma, porque se va a ir la mayor cantidad de corriente por donde haya menos resistencia. Si aquí hay menos resistencia, entonces va a optar por irse la mayor cantidad acá. Y lo vemos en este punto. Esto es el doble de lo que se va para acá. Una vez que pasan por el mismo punto, se vuelve a unir y entonces la corriente vuelve a ser la misma acá. Es por eso que aquí mi cálculo ya terminó. Entonces, lo que me falta es simplemente simplificar. Ya sé que en la primera resistencia, el voltaje que acabo de calcular es este de 70.92 y la corriente es la que calculé desde un principio, porque aquí no se divide, pasa por acá íntegra, se divide acá y vuelve a pasar por acá. Entonces, tanto en la resistencia 1 como en la resistencia 4, la corriente va a ser la misma, la de 3.546, 3.546. Lo que va a pasar acá, en esta parte, es donde se divide la corriente. Ya vimos que en la resistencia de 15, en la resistencia número 2, va a ser de 2.482 y en la resistencia 3 va a ser igual a 1.0638. Luego los voltajes son los que yo calculé en este punto. El de 20, que es en este punto, es igual al de 70.92 que está acá. Después el 40 es igual a 141.84 y habíamos dicho que en esta el voltaje va a ser la misma, por eso tengo 37.233 y 37.233.